Bueno, hola, hola y bienvenidos a un nuevo programa aquí en el podcast de Contracultura. Hoy es en el momento de grabación de este programa, es jueves 22 de febrero del año 2024. Van a ver ustedes por qué esta información es tan relevante y les pido por favor que puedan compartir esta información que es absolutamente crucial y no estoy exagerando. Todo esto está basado, no es ninguna elucubración, esto está basado en datos, está basado en documentos. Y ¿por qué es tan importante? Porque el señor Paul Craig Roberts, que acaba de escribir un artículo, este famoso economista estadounidense ha publicado este artículo el 22 de febrero del 2024 y se refiere a que el año 2024 es el último año, como dice él, de la libertad de expresión y democracia en el mundo occidental, tal como ustedes lo están escuchando en este momento. Vamos a ver si está exagerando este señor, y él dice que no dejemos que el título, ¿cierto?, alarmista de esta columna los pueda desanimar. Pero todo el mundo tiene que entender, dice el señor Roberts, dice que todo el mundo tiene que entender que la élite gobernante en los Estados Unidos está aplicando una decisión ahora para redefinir la democracia de una manera que elimina la democracia. Ahora hace que el Congreso sea superfluo, el voto completamente inútil y descarta la Constitución como un documento obsoleto, incompatible con el poder que la élite gobernante pretende ejercer sobre los estadounidenses y también el resto del mundo. Él dice que se ha decidido redefinir la democracia desde la voluntad del pueblo a la protección de la, entre comillas, inviolabilidad de las instituciones democráticas, cierro comillas. Precisamente él se hace la pregunta, ¿qué son entonces las, entre comillas, instituciones democráticas? ¿No son las instituciones como el Congreso y el gobierno representativo o el Estado de Derecho y un poder judicial independiente que actualmente consideramos instituciones democráticas? Las instituciones democráticas, dice el señor Roberts, son las instituciones de la industria de la censura, como por ejemplo el complejo militar y de seguridad, o el Departamento de Estado, la OTAN, la CIA, el FBI, el FMI, el Banco Mundial, las ONGs, el Atlantic Council o el Aspen Institute, los institutos de prensa como BlackRock, JP Morgan Chase y otras instituciones de consenso que establecen las agendas y controlan las narrativas. Expresar desacuerdo con el consenso que construyen estas instituciones de élite se considera un ataque a la democracia, entre comillas. En otras palabras, la democracia, entre comillas, es propiedad de las instituciones de élite y la santidad de estas instituciones de élite debe ser protegida de las personas definidas por Hillary Clinton como los deplorables de Trump. La voluntad del pueblo queda así eliminada completamente del panorama, nos dice el señor Roberts. ¿Qué más hay aquí? Porque quédense atentos y conectados hasta el final de este programa porque se van a dar cuenta cómo se están aplicando además estas leyes ya en Europa y están entrando en vigor y esto van a dimensionar realmente el peligro que esto tiene. Las universidades, por ejemplo, dice el señor Roberts, como Stanford, por ejemplo, están plenamente implicadas en todo esto. Las grandes corporaciones, especialmente las empresas tecnológicas y los medios sociales, también habla de que las facultades de derecho y también las asociaciones médicas y los gobernadores y también los miembros del Congreso asociados al Fondo Monetario Internacional aceptan toda esta redefinición de democracia que excluye, por supuesto, la voluntad del pueblo. También están de acuerdo en que la Constitución es incompatible con el poder que pretenden ejercer sobre los ciudadanos. He ahí el gran énfasis, que es lo que hemos dicho hasta el principio, por qué quieren cambiar la Constitución, porque con este nuevo sistema donde están redefiniendo la democracia, entre comillas, ¿cierto? Necesitan crear nuevas leyes. Y qué mejor que utilizar, por supuesto, partir desde el principio, desde la Carta Magna. Así que también están de acuerdo todas estas instituciones, como les decía, que la Constitución o las constituciones de los países en este momento son incompatibles con el poder que pretenden ejercer sobre los ciudadanos. Mientras escribo, dice él, el Departamento de Estado está ocupado obstruyendo la investigación de la Cámara de Representantes sobre el uso por parte del Poder Ejecutivo de dinero de los contribuyentes para censurar lo que podamos oír sobre el COVID,
la, entre comillas, esta del COVID, también el fraude electoral, la guerra de Ucrania, Irán, Rusia, China, etc. ¿Qué significa esto? Para irlo entendiendo. El señor Roberts dice que esta decisión ya está tomada y se está aplicando en la actualidad, y significa que la represión se utilizará para convertir la totalidad del Internet y los medios sociales en un ministerio de propaganda al servicio de las narrativas oficiales. Toda esperanza, por ejemplo, él pone el caso de los libertarios, que tenían en la libertad de expresión que proporcionaría el Internet, ha resultado ser completamente irreal. Ya se pueden ver los problemas en los que se ha metido Elon Musk por permitir, por ejemplo, la libertad de expresión en X, aunque bastante, y este es un comentario mío, todavía no se ha restituido por completo y todavía hay cosas que están siendo censuradas, a pesar de que vemos que hay un esfuerzo legítimo, ¿cierto?, por poder restablecer esta libertad de expresión en la plataforma X. Así que el gobierno ahora ha iniciado investigaciones sobre Musk y sus empresas con la intención de forzar la salida de él de esta plataforma, y tanto ahora el estado de California como la Unión Europea han actuado contra Elon Musk para obligarle, mediante enormes sanciones económicas, a entregar a la industria de la censura la información que le suministraba el anterior propietario. Información que ahora se utiliza en programas de inteligencia artificial para determinar a quién hay que prohibir el acceso y qué tweets hay que retirar. Pronto, dice el señor Roberts continuando, los medios alternativos y sociales existirán solo como sitios de propaganda para las, entre comillas, instituciones de élite constructoras de consenso, dice él. Él habla además, porque es importantísimo lo que este hombre está diciendo, habla de la desintegración de la civilización occidental que avanza tan rápidamente que no puedo seguirle el ritmo, ni siquiera como trabajo a tiempo completo. Él dice que informó hace unos días atrás que el gobierno francés acaba de criminalizar la verdad médica y la Organización Mundial de la Salud está a punto de hacerlo en mayo de este año. La gente ya no tendrá el control sobre sus propias decisiones de salud. Pero hay mucho más, porque dice él que el gobierno estadounidense no solo mantiene ahora la frontera abierta de par en par para la gente de color, entre comillas, sino que Washington también suministra a las ONG que reclutan a los inmigrantes invasores cientos de millones de dólares con los que proporcionar a los inmigrantes invasores comida, agua, atención médica y alojamiento para dormir a lo largo de las rutas trazadas. La gente se pregunta, esto no puede ser, pero está ocurriendo delante de nuestros ojos. Los crédulos estadounidenses son expertos en huir de las malas noticias. Así allanan su propio camino hacia la tiranía, dice el señor Roberts. La tiranía es fácil de establecer sobre pueblos que confían en sus derechos constitucionales y en la integridad de sus instituciones. Cuanto más patriótica es la población, más susceptible es al engaño y a la traición del gobierno. Intenta decirles a los patriotas lo que está pasando y te llamarán comunista por hablar mal de su amado país. Cuánta verdad hay en esa frase, ¿cierto? Pero hay mucho más, porque él habla además del rol de la iglesia evangélica en los Estados Unidos y dice que los evangélicos cristianos no se oponen al mal que los está envolviendo, porque les han lavado el cerebro, haciéndoles creer que van a escapar de él siendo llevados al cielo. El crecimiento del mal es en realidad un escape de un mundo pecaminoso hacia el cielo. Cuando mayor sea el mal, antes ellos van a escapar. Por lo tanto, no hay nada que preocuparse. Por lo demás, los intervencionistas liberales y los neoconservadores hegemónicos han enseñado que Estados Unidos es excepcional e indispensable, por lo que nada podría aquí salir mal. Combina estos bloqueadores de conciencias con el hecho de que las verdades incómodas son un mal reclamo informativo y que además la censura se está estableciendo como un asunto de seguridad nacional, con el argumento de que nos hace seguros y, entre comillas, protege la democracia. El señor Roberts continúa y dice que, en consecuencia, la criminalización de la verdad avanza a toda velocidad, incluso la palabra verdad, entre comillas, está destinada a convertirse en una palabra de odio que no se puede pronunciar. Cualquier información que usted haya guardado que le ayude a entender la tiranía que nos está engullendo debe ser almacenada en memorias USB y no en la nube, ya que toda la información que socave las, entre comillas, instituciones creadoras de consenso será consignada al agujero de la memoria. El señor Roberts, en esta entrevista, en el minuto 47 y 48, explica la redefinición de democracia, por eso es tan importante.
Dado que hay más agencias gubernamentales estadounidenses comprometidas con la muerte de la primera enmienda de las que jamás haya oído hablar, vea este video de 1 hora varias veces para que se pueda hacer una idea de lo profunda que es la madriguera del conejo. El Atlantic Council es una de las principales organizaciones de construcción de consenso, falsa narrativa, ¿cierto?, antidemocráticas, y está posiblemente relacionado con el escándalo Burisma-Hunter Biden, que muchos de ustedes han escuchado. Burisma era esta empresa ucraniana y que puso a Hunter Biden en su consejo de administración y le pagó grandes sumas de dinero por la protección de su padre contra la persecución de la empresa por parte de las autoridades ucranianas. Y el vicepresidente estadounidense Biden llegó a admitir en televisión, de hecho está orgulloso de ello, que utilizó miles de millones de dólares de dinero de los contribuyentes estadounidenses para amenazar a Ucrania con retener la ayuda estadounidense a menos que Ucrania despidiera al fiscal, una oferta que Ucrania por supuesto no podía rechazar. Sally Painter, miembro de la junta directiva del Atlantic Council, está siendo investigada ahora por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por ejercer presión ilegal en favor de Birmania. Ella, por ejemplo, y Karen Transmontano, ella era ex miembro de la Junta del Atlantic Council, también crearon una asociación entre el Atlantic Council y Burisma. Burisma, en este caso, porque es tan importante que puedan entender esto, que lo pone como nota en el artículo, porque Burisma aportó $300 millones al Atlantic Council, 300. Y tal vez este fue el precio de compra para que los funcionarios de Burisma hablaran en foros del Consejo Atlántico y para que prestigiosos miembros del Consejo Atlántico o Atlantic Council hablaran en una conferencia de Burisma, todo esto en Ucrania en el año 2018. Todo esto, por supuesto, para poder mostrar la protección estadounidense de la empresa a las autoridades fiscales ucranianas. Pero ¿qué pasó más adelante? En el año 2021, nos relata Roberts, la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos, donó más de $1 millón al Consejo Atlántico y el Ministerio también de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos añadió otros $100,000 a $250,000. Este podría haber sido el precio, dice Roberts, de compra para que el Atlantic Council utilizara su influencia para que las Naciones Unidas eligiera a los Emiratos Árabes Unidos como sede de su conferencia sobre cambio climático el año 2023. ¿Qué más hay aquí? ¿Por qué es tan importante esta información para entender lo que vamos a ver a continuación? Porque el Atlantic Council es uno de los principales miembros de la industria de la censura antidemocrática. Es apoyado además por los desventurados e inconscientes contribuyentes estadounidenses mediante donaciones de dinero de los contribuyentes de los departamentos de defensa, el Departamento de Estado, Energía, también por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Por lo tanto, está claro que nuestro gobierno, entre comillas, en Washington está financiando la sustitución de la democracia americana sujeta a la voluntad del pueblo por la protección gubernamental de las instituciones de élite que han cambiado la definición de democracia para significar el servicio de sus agendas. Pero ¿qué les parece si hacemos el ejercicio y vemos, según este artículo fantástico de Paul Craig Roberts, quién financia todo esto? ¿Cierto? ¿Quién financia todo esto? Entendiendo que, según este artículo, dice que este es el último año de libertad de expresión y democracia en el mundo occidental. ¿Quién está financiando esto? ¿Quién está cambiando la definición de la democracia? Bueno, tenemos una extensa lista publicada y toda esta información para que ustedes la puedan encontrar está disponible en el sitio web del Atlantic Council. ¿Quiénes lo financian? Adrian Hart, Facebook, Goldman Sachs, la Fundación Rockefeller, el Ministerio Británico de Asuntos Exteriores de la Commonwealth, los Emiratos Árabes Unidos, una empresa suiza, System Capital Management, Abu Dhabi National Oil Company, el Ministerio Sueco de Asuntos Exteriores, también está el Departamento de Estado estadounidense, la Embajada de Bahrein, la Embajada de Japón, el Ministerio Finlandés de Defensa, el Ministerio Lituano de Defensa, el Ministerio Noruego de Defensa, el Primer Ministro Noruego de Asuntos Exteriores, entre otros, Chevron Corporation, Google, Crescent Petroleum, la John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, Raytheon Technologies, John F.W. Rogers, o sea, Goldman Sachs, Carnegie Corp of New York, la delegación también de Estados Unidos, de la Unión Europea en Estados Unidos,
También está el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, JP Morgan Chase Foundation, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Departamento de Energía de Estados Unidos, Charles Koch Foundation, Amazon, Verizon, Pfizer, Aramco, Lockheed Martin y Omidyar Network, entre otros. Así que toda esta información, para que ustedes la puedan encontrar, está disponible en el sitio web del Atlantic Council. Así que bueno, vamos a seguir aquí porque viene algo muy muy importante que no se van a querer perder a continuación, que es el famoso Pacto Digital Mundial de la ONU, que va a censurar el derecho a expresarse e informar libremente. Pero todo esto lo vamos a ver después de este pequeño corte. Ya volvemos. Bueno, aquí ya estamos de vuelta en el podcast de Contracultura. Gracias por su sintonía. Vamos a ver este famoso Pacto Digital Mundial de la ONU. Entre todos los pactos que hemos visto, el pacto de migración, este tratado de las famosas pandemias, ahora vemos entre otros, ¿cierto? Porque son muchos, el Pacto Digital Mundial de la ONU, todo esto que es parte de la llamada Our Common Agenda, nuestra agenda común, nuestra agenda, la agenda de ellos, pero que le ponen hábilmente el término común para que usted piense que tiene algo que ver con esto, algún tipo de participación. Pero finalmente el lenguaje nunca falla. Es nuestra agenda que tenemos en común, que tienen ellos en común, ¿cierto? Hay un hashtag que se está usando ahora, no al Pacto Digital Global, no _al_Pacto_Digital_Global. Ese es el hashtag con que la gente está publicando esta información en un excelente artículo publicado en San José de Costa Rica el 19 de febrero del 2024 por El Conservador CR de Costa Rica. Y habla justamente de qué se trata esto, de que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia, porque es la UNESCO la que está detrás de esto, y que ha publicado un plan que regula las redes sociales y la comunicación virtual, todo esto a través de una serie de deberes y responsabilidades de los estados que se ha titulado, entre comillas, directrices para las plataformas digitales. Todo esto, el objetivo es pasar a reprimir cualquier información que ellos mismos cataloguen como falsa. Van a ser ellos los dueños de la verdad y pueden catalogar, entre comillas, como falsa esta información o como el término que hoy día todo el mundo repite sin saber dónde viene, ¿cierto? Que proviene del año, creo, 64, cuando se empezó a utilizar el término teoría de conspiración para ridiculizar a la Comisión Warren, ¿cierto? Que estaba supuestamente investigando el asesinato de John F. Kennedy, ¿cierto? Y ahí se empezó, para quienes no creían en la narrativa oficial, se empezó a usar el término teoría conspirativa. Así que vamos educándonos con eso. Bueno, todo esto es un ataque frontal y directo a la libertad de expresión, dice Catalina Vargas, que escribe este artículo. Y dice que las Naciones Unidas, a partir de todo esto, pretende que se apruebe en la cumbre del futuro, todo esto en septiembre del 2024. Muy atento, hay que estar para esa fecha antes, ¿cierto? En septiembre del 2024 quieren aprobar el Pacto Digital Mundial. Esta es una propuesta, como les decía, de nuestra agenda común, es decir, la Agenda 2030, y esto significa que mediante los mecanismos de intereses supranacionales, lo que van a hacer, van a imponer estos componentes del pacto en todos los países, con el objetivo de censurar no solamente las voces disidentes, sino el derecho de las personas a decidir cómo y de qué manera informarnos, según ellos, por el bien común de los habitantes de la Tierra. Todo esto para salvar al planeta, como nos dice Catalina Vargas. ¿Cómo van a hacer esto? Ella lo explica bien, dice, esto lo harán promoviendo lo que ellos mismos llaman, entre comillas, procesos para la mitigación de riesgos. Escúchense estos son los términos de la ONU, que son impresionantes. O la curación de contenido. ¿Qué les parece este nuevo chiste? Curación de contenido. Es decir, supresión de la información. Dichos procesos van a estar regidos ¿por quién? Por los principios ROAM, R-O-A-M, derechos, primero los derechos, ¿cierto? Para asegurarse que a nadie le están quitando los derechos, lo primero que ponen la palabra derechos. Apertura, acceso y enfoque de múltiples partes interesadas. Ahí vamos construyendo el fascismo, ¿cierto? La alianza público-privada, que son precisamente los principios para alcanzar
los objetivos famosos del desarrollo sostenible. Bueno, ¿quién habló aquí? La directora general de la UNESCO, que fue lo que dijo Audrey Azoulay. Audrey Azoulay. ¿Qué fue lo que dijo? Directora general de la UNESCO dijo, abro comillas, las redes sociales también han acelerado y amplificado la difusión de información falsa y la incitación al odio, lo que plantea graves riesgos para la sociedad, la paz y la estabilidad. ¿Cierto? Los únicos que incitan al odio son aquellos que promueven esta agenda, donde el ser humano no está incluido, donde el carbono es una amenaza, donde el libre ejercicio, que por el simple hecho de ser humano te van a perseguir, por el simple hecho de respirar, por el simple hecho de querer aspirar a tener libertad, a querer paz, como ellos dicen, y estabilidad. Solo palabras vacías que ellos no promueven. Si no, vean a toda la gente que han traído a los países y vean cuánta gente está muriendo por causa de eso. Bueno, según este documento publicado por la UNESCO, la información debe ser unidireccional, dice. No permite que se genere información desde otras fuentes que no sean las oficiales. Todo esto refiriéndose también a las estrategias necesarias para garantizar la integridad electoral. ¿Ustedes se dan cuenta lo peligroso que es esto? Te están diciendo que solamente hay una fuente oficial de información. Lo que no es fuente oficial, si usted cuestiona la narrativa, y esto a mí me encanta cuando llegamos a este punto, porque aquí confluyen las personas con sentido común, más allá de las diferencias políticas de izquierda y derecha y todo este tipo de falacias, que finalmente nos dividen y nos hacen vulnerables frente a un ataque despiadado de fuerzas muy bien organizadas. No se permite el discurso que no sea de fuentes oficiales. Y si no es de fuente oficial, usted va a ser anulado. Y si usted cuestiona las elecciones, por supuesto ya me imagino cómo van a tratar al candidato que se les oponga. También va a ser un teórico de la conspiración, va a ser un racista, un xenófobo, ¿cierto? Va a estar en contra de los ROAM, de los derechos de apertura, acceso y enfoque. Va a ser parte de los riesgos, ¿cierto? Y por eso tienen el proceso para la mitigación de riesgo y combatir a ese candidato el día de mañana va a ser parte, ¿cierto? De estos procesos para la mitigación de riesgos o la curación de contenido, como llaman. El problema aquí es que los sistemas de votación están pasando a ser sistemas digitales, completamente de acuerdo con lo que menciona aquí en el artículo, y están siendo despojados de su humanidad, como dice el artículo, para convertirse en sistemas digitales con posibilidades de ser hackeados o programados a gusto de quien le interese un resultado específico. Ahora, es súper lógico hacerse la siguiente pregunta, ¿cierto? ¿Cómo pretenden instaurar un sistema así, donde nadie participa, donde ellos te dicen lo que es la verdad, donde manejan la salud, manejan la banca mediante una moneda digital, ¿cierto? Toda tu información electrónica, donde ellos mismos están admitiendo que el ser humano ya pasó de moda, eso que sientes tú dentro y la conquista, digamos, de tus esperanzas, según el mismo señor Harari, ¿cierto? Eso ya no importa. Lo que importa ahora es la vigilancia subcutánea, lo que pasa debajo de la piel. Y es ahí donde el gobierno tiene que interferir, controlar. Ese es el verdadero estado de vigilancia. Son palabras, todo esto es lo que ellos han dicho. Para salvar el mundo no tendrás nada y serás feliz. No vas a poder viajar en un automóvil. ¿Cierto? Porque no quieren eso. Libertad de movimiento, libertad de acción. ¿Cómo pretenden hacer esto sin manipular las elecciones? Es imposible. Es absolutamente imposible. ¿Cómo? Entonces, por supuesto, aquí tienen repiten este tipo de cosas, como lo que dijo el TSE de Costa Rica, el Tribunal Supremo de Elecciones, que dijo el TSE recibió una ofensiva digital de desinformación
cargada de, entre comillas, discursos de odio y, entre comillas, teorías de conspiración mediante campañas dirigidas a desacreditar la institución. No es la institución, me pregunto yo, la que tiene que generar la confianza y dar garantías a la gente de que está funcionando correctamente, de que el dinero de sus impuestos está bien invertido. Pero ahora resulta que con esta moda, cualquiera que cuestiona la autoridad se transforma en un teórico de la conspiración y en un diseminador de discursos de odio. Qué conveniente, digo yo. Es visible que las grandes fuerzas de los gobiernos, las grandes empresas de tecnología y las redes sociales utilizan cada vez más las acusaciones de desinformación y teorías conspirativas para silenciar la información veraz e incluso para defenderse a sí mismos de su propia incompetencia y corrupción. Tal cual. Acuérdense que cuando llegaban los inmigrantes acá y traían las fronteras, abrían las fronteras, y se le decía a la gente que esto era una invasión chavista. Por supuesto con gente buena también entre medio, porque ¿para qué vamos a ser tan obvios, cierto? No lo hacen ellos tan obvio y traen mujeres y niños entre medio y todo. Después empiezan a entrar puros hombres en edad de combatir. Y la tercera ola, digamos, ya es brutal. Llega a robar las casas a la gente y a asesinar. ¿Qué era eso? En su momento era xenofobia, era desinformación y era teorías conspirativas. ¿Y cuál es el resultado ahora, señores? Está muriendo gente. Sentido común. Uno de los objetivos de toda esta organización contra la información que circula a diario, dice el artículo, es silenciar el discurso de los conservadores, aniquilar el debate público y la libertad de pensamiento. Consideran que opinar distinto a su narrativa es un peligro para la salud pública, el medio ambiente y la seguridad. El régimen autócrata, regulador de las organizaciones internacionales dirigidos por las Naciones Unidas, exige la censura internacional, olvidando que la libertad de expresión se rige por la constitución política de cada país, que aboga por los derechos y deberes individuales. También está, ¿cierto?, en la Carta de las Naciones Unidas, y no solamente silenciar el discurso de los conservadores a esta altura ahora, es toda la gente que pulula por las redes sociales y ya ha experimentado esto. Y está cansada, está aburrida. ¿Qué dice el artículo 29 de la Constitución costarricense? Refiriéndonos a dice, todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito y publicarlos sin previa censura, pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y en el modo que la ley establece. Eso prácticamente en todas partes es muy, muy similar. Así que la visión que tienen las Naciones Unidas del derecho a la libre expresión aquí es totalmente distinta a la que conocemos. Ellos consideran que el pensamiento debe ser tutelado y quien difiera o permita que se difiera públicamente podría ser multado hasta con un 6% de sus ingresos anuales. O sea, más encima te quieren robar plata por pensar, por expresar tu opinión. Todo esto refiriéndose a las plataformas digitales, limitando con esto un derecho que es universal, inalienable y por lo tanto inviolable. Aquí viene la parte más importante, porque está la ley de servicios digitales, ¿cierto? En Europa que quiere entrar ahora pronto en vigencia, en algunos países, prácticamente en Alemania, está todo corriendo, y es la ley de servicios digitales, o la llamada LSD, que no es más que una amenaza de castigar con grandes multas a las plataformas digitales por publicaciones indeseadas, entre comillas, de usuarios. O sea, la excusa es perfecta. Aquí le dicen a la plataforma, si usted, ellos no censuran directamente. Ellos establecen cuáles son las amenazas, ¿cierto? Cualquier discurso que vaya en contra de las políticas que ellos establecen. Y mediante esta alianza público-privada le dicen a las empresas, hágase cargo usted. Censure a esta gente porque si no nosotros lo vamos a multar a usted. Ese es el objetivo. Castigar con grandes multas a las plataformas digitales. Así que esta guerra, como dice bien este artículo, contra la libertad de expresión, se viene dando desde distintos frentes y es cualquier ley que pretenda reprimir a las personas y pisotear sus derechos. No será esto más que un caballo de Troya
del autoritarismo único global. En este caso viene bajo la figura del pacto global. Y concluye diciendo: la libertad de pensamiento, la libre expresión debe ser protegida y los gobiernos libres e independientes deben defender la dignidad y los derechos humanos de sus ciudadanos. Digamos desde ya, hashtag no-pacto-digital-global. No al pacto digital global. Me pregunto yo, ¿se permitirá aquí el debate o esto ya lo van a empezar a censurar porque se está cuestionando, ¿cierto? Se está cuestionando el hecho de que se pueda debatir esto. Así que es las mismas Naciones Unidas que está encargada de velar por los derechos humanos de las personas, la que ahora se encarga de quitarlos y hacer una refundación de estos derechos, ¿cierto? Porque no han hablado contra el señor Harari, por ejemplo, que dice que los humanos prácticamente están obsoletos, que también los derechos humanos ya son cosas del pasado, pero son ellos los que están hablando de derechos humanos 2, 3, 4.0 y 5.0. Abajo, ¿cierto? Hay que bucear en los documentos para darse cuenta que esto es real y existe, y hay varios autores que están hablando del tema, patrocinados además por esta misma gente. Muy conveniente. Bueno, vamos a revisar ahora lo que les dejé para el final, porque es lo más impactante. Por ejemplo, las declaraciones. Vámonos a Europa un minuto y veamos las declaraciones del ex juez Manfred Kolch, que explica cómo la ley de servicios digitales de la Unión Europea, porque estas, lo que están haciendo en Europa, ¿cierto? A través de esta ley de servicios digitales de la Unión Europea. Y esta ex juez, dice que esto va a acabar con la libertad de expresión y que el derecho fundamental a la libertad de expresión, se titula este artículo un modelo obsoleto, como si estuviera obsoleta la libertad de expresión. Todo esto desde el doctor Manfred Kolch, donde se aborda toda esta nueva legislación que hay entre la Unión Europea y su aplicación en Alemania. Y tal cosa, dice, tendrá repercusiones en todos los demás Estados miembros, así que resultará de gran utilidad para todas las personas que se están informando hoy en día aquí a través de este programa. Este ex juez está diciendo lo siguiente y advirtiendo que esta legislación, dice, sobre servicios digitales es un caballo de Troya y presenta una fachada de respeto a los principios democráticos. Y la Comisión de la Unión Europea subraya que la LSD pretende establecer, entre comillas, normas estrictas para salvaguardar los valores europeos. Es que esto no se puede creer. La LCD pretende establecer normas estrictas para salvaguardar los valores europeos. Bueno, los mismos que están salvaguardando con las fronteras abiertas, importando gente de África, de todas partes, que es salvaguardar valores europeos, cuando la Unión Europea se ha dedicado a salvaguardar los valores europeos. Pero bueno, en el artículo 1 de la LCD afirma directamente: toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Parten por ahí. Pero sin embargo, dice esta juez, detrás de esta fachada liberal se esconde exactamente lo contrario, un ataque al orden constitucional, debido a la complejidad del asunto y a la avalancha general de información que sirve para desviar la atención. Este ataque al orden constitucional pasa desapercibido. La LCD abre la posibilidad de declarar entradas no ilegales sujetas a eliminación en plataformas en línea y motores de búsqueda muy grandes. Están además las consideraciones de este reglamento de la Unión Europea, que dice este juez que se van a utilizar para interpretar la LCD y que distinguen claramente entre la difusión de información ilícita y la de, entre comillas, información perjudicial por otros motivos. ¿Qué es lo que tienen que hacer aquí? En el fondo, según esta ley, los operadores de las plataformas tienen que prestar especial atención a la forma en que sus servicios podrán utilizarse para difundir o amplificar contenidos engañosos o que puedan inducir al error, incluida la desinformación. Pero ustedes se dan cuenta, esto es una locura total. ¿Cuál es el negocio de una plataforma de redes sociales? ¿Cómo van a estar ellos prestando atención a lo que publican y ver si es veraz o no es veraz lo que publica un usuario de la red? ¿Qué atribuciones le están entregando a las compañías privadas? Por eso yo siempre he dicho que esto es fascismo. Esto de la alianza público-privada. Entonces hacen parte de las empresas ahora, ¿cierto?
contenidos engañosos que puedan inducir al error. ¿Cómo va a saber una empresa de redes sociales eso? ¿En manos de quién queda eso? ¿De un jovencito de 20 años que acaban de contratar y no tiene idea de nada? Que a lo mejor es woke, cree que todo esto es cool, que está salvando al planeta, o en manos de la inteligencia artificial. Bueno, el problema aquí es que, según dice este juez, este término, desinformación, no lo están definiendo en la LCD. Pero la Comisión de la Unión Europea aclaró ya en el año 2018 que la desinformación incluye información que pueda causar daño público. Daño público. O sea, con esta amplitud de términos, queda todo abierto. Aquí pueden meter cualquier cosa en daño público. Podría ser daño público que yo exponga, por ejemplo, la corrupción de un gobierno. Le hace un tremendo daño público. Que la gente se entere de que nos gobiernan son unos ladrones, por decirlo menos. ¿Cómo lo hizo aquí para poder definir esto? ¿Cierto? Determinó que el daño público debe entenderse como amenazas a los procesos políticos democráticos. Miren, es que esto ya es amenaza, voy a volver, a los procesos políticos democráticos y a la toma de decisiones políticas, así como a bienes públicos, como la protección de la salud, el medio ambiente y la seguridad. O sea, toda la Agenda 2030, metida ahí, ¿cierto? Procesos políticos democráticos, la toma de decisiones políticas. ¿Cómo no se va a poder criticar la toma de decisiones políticas y al mismo tiempo ser tan infeliz de hablar de amenazas a los procesos democráticos? Bienes públicos. Hablan de bienes públicos. Amenazas a los bienes públicos, como la protección de la salud, el medio ambiente y la seguridad. Todo esto es una falacia. Dice... Volvamos a lo que dice esta juez. No cabe duda de que las entradas falsas, engañosas o simplemente inconvenientes no tienen por qué ser ilegales. No obstante, pueden ser declaradas ilegales en cualquier momento sobre la base de la LCD. La Comisión de la Unión Europea establece la norma por la que se juzga desinformación. Esto significa que pueden suprimirse opiniones políticamente impopulares, incluso posiciones científicamente argumentadas. Esto es un retroceso civilizatorio al más alto nivel. Porque lo que antes era una verdad para muchos, hoy día, mediante la ciencia y el avance, no solamente tecnológico, sino que también del ser humano, el avance civilizatorio, han probado ser falsa. Han probado que el conocimiento que teníamos antes no necesariamente es verdadero hoy día. ¿Por qué? Porque las cosas cambian, todo cambia. Siempre está cambiando. Así como el clima cambia siempre. Estos expertos, como son expertos en el cambio climático, deberían entender estos procesos, al menos. Esto es congelar a la raza humana en un punto específico para encarcelarla dentro de ese. Es el único objetivo que puede tener una cosa como esta. Pero veamos, porque esto no termina aquí. Yo les dije, le había guardado lo mejor para el final. Y eso no es todo, dice. Si se les califica de ilegales, hay consecuencias sociales. Los ciudadanos se someten a una precensura interna. Se ven obligados a alinear sus contenidos con lo que encaja en el corredor de opinión política del momento. La mayoría de ellos no correrá el riesgo de sufrir desventajas sociales inmanentes. Por tanto, el elemento vital de un orden básico liberal, el debate intelectual y democrático constante con opiniones opuestas, se marchitará. Se implementará el pensamiento tutelado. Otra capa de censura viene dada por el hecho de que las grandes plataformas tendrán que analizar las entradas en busca de, entre comillas, riesgos sistémicos que puedan entrañar, evaluarlas en consecuencia y a continuación adoptar, entre comillas, medidas de mitigación de riesgos. Se considera que existen riesgos sistémicos si hay, entre comillas, efectos adversos probables o previsibles sobre el, entre comillas, debate social, la, entre comillas, seguridad pública o la, entre comillas, salud pública. Tales entradas deben suprimirse o bloquearse. Aquí entra todo el mundo. Ya no se trata de los comunicadores independientes, no. Aquí entran todas las personas. Es una violación sistemática. Esta es una ley
que establece una violación sistemática de los derechos humanos de las personas, sea del color que sean, sea del credo que sean de la creencia política que sean. A mí no me importa. Sin embargo, estos términos carecen de la limitación sustantiva que exige el principio constitucional de certeza, incluso teniendo en cuenta los poderes discrecionales otorgados al legislador. Una autorización legal al Ejecutivo debe estar suficientemente definida y limitada en cuanto a su contenido, finalidad y alcance. Solo así la actuación de los autorizados será medible y previsible y calculable hasta un punto tolerable para el ciudadano. Están jugando con fuego. Incluso cómo estaremos el día de hoy, que el siguiente párrafo ni siquiera lo puedo mencionar en este programa, pero hace referencia al final de la pandemia del coronavirus. Y que esta regla de sospecha ahora, ¿cierto?, en la que basaron esto, se extiende ahora a todos los ámbitos posibles de la vida pública, o sea, una nueva normalidad. Todo esto debido, por supuesto, a estas cláusulas generales completamente ambiguas que emplea la LSD. Entonces, las plataformas, dice este juez, siempre afectadas, entre comillas afectadas porque son parte del negocio, siempre encontrarán un motivo para poder borrar entradas inconvenientes y no meterse en problemas. El coordinador además está facultado para ordenar sanciones y los denunciantes tienen posibilidades limitadas de presentar denuncias de supresión. Eso lo hemos vivido incansablemente. De hecho, la información que se ha probado que es verdadera y que ha sido suprimida en un momento por este mismo tipo de políticas que obedecen a la Agenda 2030, jamás han restituido esa información. Jamás se han disculpado. Jamás han dicho, bueno, ahora salió un estudio, usted estaba correcto, vamos a restituir este video. No. Eso no pasa. Porque los deja en evidencia. Ahora aquí viene la parte increíble, porque todo esto con la amenaza, como les decía, de multas de hasta el 6% de la facturación global del año anterior por infracciones. Las plataformas ahora van a tener que practicar el llamado sobrebloqueo. ¿Qué va a pasar aquí? Van a decir, vamos a tener que suprimir prácticamente todo esto que potencialmente, porque van a tener que crear un sistema, si es que ya no lo tienen, de banderas rojas, ¿cierto?, naranjas, y empezar a bloquear, hacer un sobrebloqueo. La supresión excesiva de expresiones de opinión e información permitidas o la restricción de su difusión únicamente, finalmente, por motivos económicos. ¿Cierto? No van a querer exponerse a las sanciones, así que la censura va a ser aún mucho más efectiva. ¿Qué va a pasar aquí? Dice este juez. Como resultado, los usuarios de la plataforma siempre se verán a sí mismos como potenciales perturbadores del debate público y los procesos electorales o como una amenaza para la seguridad y la salud pública. Este método de difuminación dará lugar al miedo y a ser blanco de los controladores. Los debates públicos que sustentan la democracia degenerarán en falsos debates en el canal de opinión predeterminado. Las obligaciones de control de todos los actores son de carácter preventivo. Se trata siempre de probables efectos críticos, previsibles efectos perjudiciales o previsibles efectos nocivos. Todo esto entre comillas para no estarles repitiendo, ¿verdad? Entre comillas. Para el debate social también, la seguridad pública o la salud pública. Todo esto se trata de injerencias, como dice el abogado general del TJCE, que ha dicho que lo que es jurídicamente necesario a este respecto, dice que se trata de injerencias especialmente graves en el derecho a la libertad de expresión, porque al restringir determinadas informaciones, incluso antes de su difusión, o sea, se está hablando ya de una censura preventiva. Igual que Minority Report, la película, ¿cierto? Porque al restringir determinadas informaciones, incluso antes de su difusión, impiden todo debate público sobre su contenido y privan así a la libertad de expresión de su función real del motor del pluralismo. El abogado general además señala acertadamente, el abogado general del TJCE señala acertadamente que los controles preventivos de la información eliminan de hecho el derecho a la libertad de expresión y de información que en principio no está limitado. Y eliminan algo mucho mayor. Suprimen la capacidad de pensar, de expresarse,
de las personas de ejercer su facultad de ser seres humanos, libres y pensantes. Es un atentado a la propia naturaleza humana. Bueno, pero mucho más allá de esto, en la cúspide, porque ¿quién va a controlar todo? En esta cúspide, como dice este juez, se encuentra la Comisión de la Unión Europea, que puede tomar todas las decisiones que considere esenciales. Las otras partes implicadas son el panel, entre comillas, que se menciona en el artículo 63, y el coordinador de servicios digitales nacional. Y los denunciantes, escúchense esta, los denunciantes de la sociedad civil certificados por este último, o sea, sapos certificados, ¿no? Igual que en Cuba, en Venezuela, en Corea del Norte, en China. Mi vecino está hablando tontera. Hágale una visita. Así que toda esta burocracia, porque acá hay un aparato, como describe un aparato de burocracia, de supervisión, contradice aquí, obviamente, la competencia que tienen los estados, porque se supone que hasta ahora la supervisión de los medios de comunicación era competencia de los estados federales, como dice este juez. Así que, según la LSD, todos los denunciantes deben considerarse dignos de confianza. Mírense esta. Y si ya han demostrado en el pasado su capacidad para reconocer contenidos censurables, en lenguaje llano esto significa que en Alemania los denunciantes conocidos bajo el régimen de la anteriormente aplicable Ley de Aplicación de la Red, un nombre bastante complicado, pero en el fondo es la Ley de Aplicación de la Red, reconocerán con gratitud que su posición ha ganado estatus de monopolio. Así que, para terminar, lo que dice este juez, dice: una mirada atenta tras la fachada del Estado de Derecho revela que la LSD socava el derecho a la libertad de expresión e información garantizado por el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 5 de la Ley Fundamental Alemana. ¿Qué les parece? Esto es absolutamente inaudito. En esto termina, digamos, el discurso de los demócratas. En esto termina. Cuando digo demócrata me refiero a todos los que se llenan la boca con la democracia, pero que no hacen nada al respecto de esto. ¿Cierto? Porque en el fondo nunca han creído en la democracia y utilizan a la democracia como un medio simplemente para llegar al poder. Y si está un opositor a ellos, lo tratan de dictador. O le hacen un golpe de Estado, o sacan gente a la calle. Para desestabilizar el país o el gobierno o lo que sea. Es el tipo de mundo que estamos viviendo hoy día. Aquí hay cero equilibrio, cero responsabilidad. Si esta gente realmente estuviera preocupada por el futuro de la civilización, estarían educando a la gente y no deseducándolas, no deconstruyéndolas, no transformándolas prácticamente en monos que se vienen bajando de los árboles al ritmo del reggaetón, ¿cierto? Sino que hay un proceso de estupidización generalizada de la población para que acepte este tipo de cosas y para que algunos se hagan parte. Porque todo esto tiene que hacerse con la complacencia, con una parte de la población que coopere con esto. Porque son medidas muy difíciles de poder aplicar en la realidad. Mi esperanza está justamente en eso, en que la gente no va a tolerar este tipo de cosas. Pero es necesario a lo mejor vivirlas para entender a la amenaza que realmente nos enfrentamos, y quizás eso pueda despertar el verdadero espíritu humano y sacarnos todo ese tipo de cosas que tenemos encima y poder empezar a ver más allá del bosque, desestupidizarnos, incluso de cosas superfluas de la política, que mientras se pelean ellos por un lado o por el otro, esto es lo que están haciendo, esto es lo que están promoviendo, esto es lo que están legislando. Así están las cosas hoy día. Bueno, hasta aquí este reporte en el programa del día de hoy, aquí en el podcast de Contracultura, cuando hoy es jueves 22 de febrero del año 2024. Espero que se encuentren todos bien. Déjenme saber sus comentarios, qué opinan de esto. ¿Creen que esto tenga efectividad? ¿Creen ustedes que la gente de alguna manera se va a rebelar ante esto? ¿Ven ustedes que esto afecta a todas las personas? Y eso es lo medular aquí. No se trata simplemente de medios alternativos o de oponentes políticos al discurso
de partido único, sino que esto es algo que afecta absolutamente a todas las personas por igual. Así que déjenme saber sus comentarios abajo en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo programa. Que Dios los bendiga y que sea hasta la próxima oportunidad. Chao, chao.